Habemus Papam. Con estas palabras se anunció al nuevo Papa, León XIV, un sucesor muy cercano al difunto Papa anterior. Por consiguiente, es posible hablar, muchos años que no ocurría exactamente esto, de una verdadera continuidad en la visión del gobierno del Vaticano y de la Iglesia Católica, que representa cerca de 1.500 millones de seres humanos. Robert Prevost, nacido en Estados Unidos, de padre estadounidense y de madre llegada a Estados Unidos de familia francesa y española. Se alistó como sacerdote en 1982 y ha llegado a la máxima figura de autoridad en la Iglesia Católica, el sucesor número 267 de San Pedro, considerado el primer papa. Estudió matemáticas en Pensilvania y asistió al seminario de los padres agustinos. Luego se doctoró en Derecho Canónico en Roma y fue enviado como misionero por la Iglesia a Perú, en la zona de Chiclayo. En esa zona fue ascendiendo en la Iglesia, en donde comenzó como misionero y llegó en 2014 a ser el obispo de Chiclayo. Tras algunos años de episcopado, el difunto Papa en argentino, Francisco I, lo lleva a Roma, donde integra la Pontífica Comisión para América Latina, y allí es nombrado cardenal en Roma. Por consiguiente, si bien es cierto, Relojes Oria, la distinción en su mano, que es un ciudadano estadounidense, luego naturalizado peruano, si bien es cierto que nació en Estados Unidos, que estudió matemática en una universidad de Estados Unidos, su carrera eclesiástica la hizo en Roma y en Perú. Prueba de ello es que cuando realizó su primer saludo como papa, se dirigió al público allí en el Vaticano, primero en italiano, que es la lengua oficial del Vaticano, de la ciudad del Vaticano, lengua que domina, puesto que hizo su doctorado en Roma, y luego se dirigió en su lengua. No fue el inglés, fue el español. Hablamos entonces de una continuidad, lo que no se produce a menudo en los cónclaves que eligen papas. Generalmente, cuando fallece un papa, se nombra algún cardenal que no era 100% del equipo del papa recién muerto. En este caso, se rompe un poco esa antigua tradición y la dicotomía permanente en los cónclaves entre conservadores y reformistas, que hacen ir a la iglesia hacia un lado, luego hacia el otro, esta vez
y muchos años que no se producía, se produce continuidad en el gobierno de los 1.500 millones de fieles católicos que hay en el mundo. El Papa anterior visitó muchos países, llevando siempre un mensaje de paz. Era un Papa de Argentina, de América Latina, muy querido, muy respetado, con alguna oposición, pero siempre fue más fuerte y logró imponer varias medidas, de las cuales él fue el primero en aplicarlas, de sencillez, de ir reduciendo el lujo vaticano, de ir acercándose al pueblo sencillo, primero en Argentina y luego en Roma, desde donde dirigió la iglesia. Asistieron a su funeral numerosos jefes de Estado, varios de América Latina, con la excepción del presidente Petro de Colombia, que no asistió, aunque mandó a una representante al funeral. Participó también Donald Trump y llamó la atención su falta de respeto al protocolo vaticano, puesto que el protocolo vaticano exige de los jefes de Estado que en un funeral de papa la vestimenta sea completamente negra, a excepción de la camisa, pero completamente negra, incluyendo la corbata. Donald Trump estuvo sin corbata negra, sino que con una corbata azul. El otro que rompió el protocolo fue el presidente ucraniano Zelensky, que fue sin corbata. Estos son algunas de las anécdotas de lo ocurrido en el funeral, pero fue muy mal visto que Donald Trump haya utilizado una corbata azul como un detalle legendario. Elige un nombre que anuncia lo que será su pontificado, León XIV, invocando a un papa que gobernó la iglesia hace más o menos un siglo, León XIII, que publicó la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, y que modificó considerablemente la iglesia en este escrito, que luego se transforma en ley de la iglesia en el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII. Es verdad que un papa ya no es la figura de antes, ya no tiene el peso político que tuvieron muchos papas en la antigüedad, en el Renacimiento, en los tiempos modernos e incluso a comienzos del siglo XX. Ya el Papa no tiene la autoridad universal en nuestro planeta, pero sí tiene mucho peso, y le deseamos a León XIV un reino en la Iglesia Católica con mucho éxito, y que sus misiones y lo que anunció que quiere hacer sea coronado con la ayuda de sus creencias por el éxito. Largo reino a León XIV, y que la Iglesia Católica, que en algún momento gobernó el mundo occidental, siga abriéndose hacia los pobres, hacia los necesitados, a los que carecen de justicia social, y a los que carecen de todo tipo
de derechos. Así se anunció y así esperamos que este segundo papa latinoamericano, sucesor del primero, tenga éxito en su reinado y que el mundo que nos dejará en varios años más sea mejor que el que tenemos hoy. Pero ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.